El tema que nos toca revisar es sobre un dilema que es si es necesario y recomendable agregar un quinto pilar en el examen físico. Vamos a desarrollar este tema con base en la siguiente secuencia. Primero vamos a hablar sobre algunos aspectos generales introductorios. Después vamos a contestar una serie de preguntas retóricas. ¿Qué tan bueno es el examen físico? Es la insonación, en este caso específico, POCUS, que es el ultrasonido a la par de la cama del paciente, la solución. Y la tercera pregunta es cómo se puede comparar el POCUS con el examen físico y la ultrasonografía estándar. Luego vamos a analizar también si la incorporación de la insonación en la práctica clínica afecta la relación entre el médico y el paciente y cómo existe una barrera para la adopción de la tecnología. Y al final revisamos cuáles son las conclusiones más importantes de este tema. Vamos a empezar con la parte de la introducción. Primero, recordar de que desde hace muchos siglos, tanto la inspección como la palpación, la percusión y la auscultación fueron la piedra angular en la práctica clínica. Cuando decimos piedra angular, se refiere a la base sobre la cual descansa la estructura, es decir, un concepto sobre el que descansa la práctica de la clínica, utilizando esos cuatro métodos para obtención de información clínica importante. Si se daña la piedra angular, entonces todo se va a derrumbar. Entonces representa la base para la práctica clínica. Y esto se convirtió en un estándar. Así se acepta de que la inspección, palpación, percusión y auscultación tienen que ser la piedra angular de la práctica desde hace muchísimo tiempo, siglos de siglos. De hecho, se ha acuñado una mnemotecnia para aprender y memorizar los cuatro componentes básicos de la exploración clínica, y es la mnemotecnia de IPA, es decir, inspección, palpación, percusión y auscultación. IPA se puede realizar en forma así tal cual, pero también se puede cambiar o modificar la secuencia de estas cuatro fases de la exploración, dependiendo de la patología que estemos analizando. A veces empezamos con la auscultación, otras veces con la percusión, otras veces con la palpación. Y esto se hace desde hace muchísimos siglos. Por ejemplo, Hipócrates de Kos enfatizaba de que hay que ver, oír y tocar al enfermo. Aquí ya estamos viendo cómo la recomendación hipocrática preconiza el uso de los sentidos del médico. Y esto permaneció así hasta que unos 200 años, específicamente en el año 1816, se introdujo un instrumento que cambió radicalmente la exploración física y es el estetoscopio. Algunas enfermedades son muy obvias. Con solamente el examen físico, la inspección, se puede llegar al diagnóstico. Por ejemplo, la parálisis de Bell y la enfermedad de Parkinson. La parálisis de Bell se caracteriza por la afectación del nervio facial y esto hace que los pacientes tengan incapacidad para controlar el orbicular de los ojos. El paciente no puede cerrar apropiadamente y como compensación se produce una rotación del globo ocular y eso es lo que se le conoce como el fenómeno de Bell y fácilmente podemos deducir que se trata de una parálisis facial periférica. Y la enfermedad de Parkinson, característicamente, hay un temblor de reposo que disminuye con la intención. Esto es diferente, por ejemplo, del temblor que se presenta en los pacientes que tienen enfermedad cerebelosa, en donde el temblor es de tipo intencional y disminuye con el reposo. Pero hay otras patologías que no son tan obvias mediante la inspección, como por ejemplo las cariopatías. Y es importante entonces utilizar herramientas ¿para qué? Para reducir esta incertidumbre en el examen físico. Y es que el examen físico, a pesar de que nosotros refinamos con el entrenamiento la agudeza de nuestros sentidos, pero sabemos que tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, nuestro oído, aún el más entrenado, no puede detectar ruidos que tengan una frecuencia menor de 20 Hz o por encima de 20.000 Hz.
Ese es el concepto de ultrasonido e infrasonido. Nosotros solamente podemos captar el espectro de los sonidos entre frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Igualmente con la luz. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos la luz que tenga una amplitud, pero una longitud de onda menor de la luz roja y también la luz violeta. Entonces podemos decir de que nosotros no podemos ver la luz ultravioleta, pero tampoco la luz infrarroja. Solamente podemos captar a través de nuestros ojos un espectro relativamente reducido de el espectro electromagnético fotomagnético. Entonces, es importante complementar con algunos instrumentos para aumentar la agudeza de nuestros sentidos. Un ejemplo es la lupa o en aquellas personas que tienen trastornos tipo miopía o hipermetropía, aceptaría con relativa normalidad el uso de los anteojos. Pero en el caso de la práctica clínica, parece que interpretamos con otra perspectiva y es la adopción de la tecnología moderna. Sabemos que con la tecnología moderna, específicamente los estudios de imagen, nos permite ver más que adivinar qué tan mal está el paciente. Pero muchas veces cuando queremos adoptar una tecnología, siempre existe barreras o cuestionamientos. Por ejemplo, que la introducción de la tecnología moderna representa un costo que además hay que llevar un proceso de entrenamiento que aumenta el tiempo para llegar a un diagnóstico y posiblemente, pero muy posiblemente este factor, especialmente cuando tenemos ya cierta cantidad de años de estar inmerso en la práctica cotidiana. Y este factor se llama la nostalgia. Como que existe una barrera para la adopción tecnológica porque durante muchísimos años, siglos, se ha hecho de esta manera. Y la nostalgia nos lleva a una barrera para la adopción tecnológica. Si lo hemos hecho de esta manera durante tanto tiempo, ¿por qué vamos a incorporar la insonación, el uso de ultrasonido en la práctica clínica? Y es que cuando nos apelamos a la nostalgia, siempre existe el concepto del clasicismo. Clásicamente se ha hecho de esta manera. Acá podemos ver el concepto de la semiología tradicional. Esta pintura se titula Lección clínica en el Salpêtrière. Salpêtrière es un hospital muy famoso en París. Y acá vemos una gran cantidad de pioneros de la semiología, especialmente la semiología neurológica de la escuela francesa del siglo XVIII. Acá vemos el maestro de todos, que es el doctor Babinski. Pero acá él estaba dando una lección clínica a sus discípulos. Entre ellos se puede identificar a Marie, a Tut, a Babinski, entre otros. Entonces, cuando vemos este tipo de obra pictórica, es muy difícil de adoptar una tecnología, porque esta es la parte romántica de la historia de la medicina. Pero vamos a hacer la comparación con la moda de las prendas. Es muy llamativo que en un desfile de moda que se ve diferentes tipos de diseños, algunos diseños incluso nos parece excesivamente ridículo. ¿Y por qué? Porque son diseños que choca la percepción que tenemos, ese concepto de prejuicio. Probablemente si vemos en un desfile de moda una prenda de esta manera, aunque venga de un diseñador muy famoso, muy renombrado, a nadie se le ocurriría salir a la calle con una prenda de estas características. Entonces, si clásicamente lo hemos hecho de esa manera, la introducción de la insonación como un apartado más de la exploración semiológica agrega un reto y es la adopción. Pero sabemos de que entre más temprano lleguemos a un diagnóstico, podemos parar la evolución natural de las enfermedades. La evolución natural de muchas enfermedades suele ser de mal hacia peor. Entonces, si llegamos a un diagnóstico temprano, muy precoz, podemos parar este efecto de dominó. Entonces, sería muy apreciado una herramienta que nos
permite reducir la incertidumbre diagnóstica y también llegar a un diagnóstico mucho más temprano. Por ende, la incorporación de la ultrasonografía en la práctica clínica genera dos tipos de pensamiento. Número uno, retar al enfoque clásico, nostálgico de la medicina, y por el otro lado, la curiosidad de si esta tecnología nos puede facilitar la vida, mejorando la precisión diagnóstica y de esta manera llegar a establecer un tratamiento más precoz. Por ende, hay una premisa que es que la tecnología realmente no sustituye el examen físico, la potencializa. Y hablando de esta dicotomía entre la opción tecnológica que puede sustituir o más bien puede complementar. Entonces existe el concepto de que la tecnología realmente es una parte que se separa completamente del examen físico tradicional. Sin embargo, y ahora que la tecnología se ha vuelto mucho más amigable, por ejemplo, con la miniaturización de los transductores y la conectividad con los teléfonos celulares, realmente lo que estamos viendo es más que una sustitución, es una potencialización de nuestros sentidos. De esta manera mejora la precisión diagnóstica. Y un artículo que apoya la tesis de que ya es tiempo, no actualmente, sino desde hace muchos años, de que nosotros debemos incorporar un pilar más para el examen físico, o sea, un quinto pilar a los tradicionales, que sería IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación, y ahora agregar un quinto pilar, que es la insonación, es decir, el uso de ultrasonido para refinar el diagnóstico, para mejorar nuestra precisión en el proceso de abordaje de los pacientes. Vamos a contestar la primera pregunta retórica. ¿Qué tan bueno es el examen físico? Esta pregunta no va con la mala intención de desplazar el examen físico, sino analizar objetivamente cuál es la precisión para acertar un diagnóstico cuando utilizamos el examen físico tradicional. Según los estudios hipocráticos, la percepción clínica debe basarse en nuestros sentidos, los básicos, como ver, tocar, oír, oler, saborear y sobre todo entender. Bueno, y aquí es muy importante que esta referencia a Hipócrates ya ha transcurrido más de 2500 años y en época de Hipócrates no se contaba con herramienta para la determinación de la glucosa. Entonces, ¿qué era lo que se hacía cuando se sospechaba de que alguien padecía de esa enfermedad? Ver cómo la orina de los pacientes era literalmente atacado por las hormigas. Y en algunos casos, los médicos de aquella época tenían que saborear la orina para sospechar de que algo no andaba bien. Hoy en día, hacer esto sería una aberración. Pero aquí es la importancia entonces de la evolución histórica. Todo esto se practicó durante muchísimos años. De hecho, hasta hace 200 años se hacía de esta manera. Y en el año 1816 vino un cambio irruptivo, y ese cambio irruptivo fue la llegada del estetoscopio. Con esto se potencializó nuestros oídos y con esto se redujo la incertidumbre diagnóstica. Y por el otro lado, también se acortó el tiempo desde que abordamos al paciente hasta llegar a un diagnóstico. Y todo esto ha sido gracias a prueba y error. Durante muchísimos años se empezó a perfeccionar lo que es la ultrasonografía y con la tecnología se llegó a miniaturizar y ahora con la incorporación de la conectividad a los teléfonos celulares, realmente ya prácticamente no tenemos que patear, o sea, hacer el enfoque de prueba y error. Planteamos un diagnóstico con base solamente en IPA, inspección, percusión, palpación y auscultación, pero ahora prácticamente contabilizando la insonación podemos llegar directamente a la ecuación correcta, o sea, al diagnóstico correcto. Y nuevamente abordando la pregunta retórica, ¿qué tan bueno es el examen físico? Como que toleramos el fallo cuando
se hizo un diagnóstico con solamente el examen físico y esta tolerancia al fallo se interpreta como no hay problema, nos equivocamos porque el examen físico conlleva inherentemente cierta incertidumbre que es tolerable. Pero si es un estudio de imagen y este se equivoca, el trato es muy distinto, es muy cruel. Y este trato muy cruel, de hecho, ha generado un concepto que es el de falso positivo y el de falso negativo. O sea, toleramos muy poco un falso positivo o un falso negativo en un estudio de imagen, pero sí aceptamos con alguna benevolencia si a través de la inspección, palpación, percusión y auscultación no acertamos el diagnóstico. Y por el otro lado, los que todavía tienen un enfoque más cruel contra la tecnología, afirma de que muchas veces en estudios de imagen vemos cosas que no existen. Aquí es el ejemplo del concepto de pareidolia. Pareidolia es cuando nosotros vemos rostros cuando son claramente objetos inanimados. Entonces, una imagen que genera una interpretación errónea es considerado como un falso positivo y hay una reacción emocional de rechazo. Y cuando alguien, mediante la semiología clásica, la básica, no acierta el diagnóstico, bueno, para eso existe la posibilidad de complementar en una segunda etapa un estudio de imagen de laboratorio y eventualmente de una biopsia. Pero sabemos de que los estudios de imagen nos permite una precisión y una exactitud que mediante nuestros sentidos no lo lograríamos de ninguna manera. Acá vemos un ejemplo. Esta es la angiotomografía de una paciente que en el posoperatorio de una cirugía ortopédica presenta súbitamente en el posoperatorio número 4 una dificultad respiratoria con inestabilidad hemodinámica. Y cuando se hizo la angiotomografía pulmonar, se vio cómo hay un trombo cabalgante. Acá vemos este trombo que se encuentra en la bifurcación de la arteria pulmonar, con además dilatación del tronco de la arteria pulmonar, indicando una elevación de las resistencias en el circuito pulmonar. También podemos ver cómo este trombo es un trombo relativamente fresco porque tiene la misma radioopacidad, en este caso la misma densidad tomográfica que el músculo esquelético. Bueno, y este tipo de imagen, que son muchos ejemplos los que avala esta diapositiva, nos permite llegar a un diagnóstico muy preciso. Podemos también cuantificar la carga embólica, cosa que con la semiología básica nunca lo podríamos obtener. Bueno, esto es para refrendar la importancia de los estudios de imagen, pero nosotros no vamos a hablar sobre radiología, no vamos a hablar sobre tomografía, sino vamos a hablar de insonación con el POCUS. La segunda pregunta retórica ¿es la insonación, en este caso el POCUS, la solución a muchos de los problemas clínicos? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta retórica. En la actualidad, hay pocas enfermedades que pueden ser diagnosticadas correctamente únicamente con base en el examen físico tradicional. Y a veces, si nos aliamos únicamente con el examen físico tradicional, hasta nos asombramos cuando acertamos un diagnóstico que después se logró corroborar con la evolución o con algún tipo de estudio de laboratorio o de gabinete. Es decir, cuando acertamos con el examen físico tradicional algo en forma contundente, eso es porque ha llegado a una fase en que aparecen los hallazgos patognomónicos. Sin embargo, esos hallazgos patognomónicos usualmente se presentan en etapas muy tardías de la enfermedad. Un ejemplo de un paciente con shock circulatorio. Esta imagen es muy ilustrativo. Vean cómo las manos y los pies de esta paciente ya están completamente cianóticos acá. Y en este caso, la paciente estaba con un shock circulatorio, shock séptico, dependiente de dosis muy alta de norepinefrina. En este momento, cuando se tomó la fotografía, la paciente estaba recibiendo una dosis de norepinefrina de 2.5 microgramos por kilo por minuto. Estaba recibiendo más de 120 cc por hora de norepinefrina en infusión. Aquí decir de que esta paciente está con un shock circulatorio es hasta
un chiste, porque llegado a este punto, probablemente estaremos pensando no que tenga un shock séptico, sino cuál es la mínima posibilidad de que esta paciente vaya a sobrevivir. Entonces, este es un hallazgo ya prácticamente patognomónico de un shock circulatorio. Pero lo interesante sería no tener que llegar a esto y darnos cuenta de que la paciente estaba empezando un proceso de shock circulatorio. Entonces, la precisión de nuestros sentidos tiene un límite determinado por la capacidad del ser humano. Acá vemos cómo hace unos 2 siglos los médicos al examinar a los pacientes tenía que pegar prácticamente las orejas al tórax del paciente. Esta es una obra que ilustra a René Laennec examinando a los pacientes afectados por tuberculosis. Y para escuchar los ruidos pulmonares, tenía que pegar la oreja contra el tórax del paciente. Aquí obviamente existe el peligro de contagio, por un lado. Por el otro lado, imaginemos el contexto de un paciente con obesidad mórbida o el pudor. Hacer de esta manera, por ejemplo, para una paciente, pegar las orejas y hacer contacto con los senos, con las mamas, sería falta de pudor. Por eso a René Laennec aquí en esta obra se ve a Laennec, aquí este es René Laennec, viendo cómo esta forma de exploración era bastante limitada. Entonces se le ocurrió la idea de doblar formando un rollo de papel para de esta manera prolongar las orejas hacia el tórax sin tener que estar en contacto directo con el tórax del paciente a inspeccionar. Y así fue como se inventó el estetoscopio. Hubo versiones muy antiguas, por ejemplo, esta versión antigua del estetoscopio prácticamente es un tubo y a través de este tubo entonces se podía escuchar los ruidos pulmonares. El que inventó esto fue René Théophile Hyacinthe Laennec. Fue un médico francés. Se le atribuye la invención del estetoscopio. Pero realmente el estetoscopio hace tanto como nosotros tenemos de idea. Bueno, resulta que cuando René Laennec introdujo el invento, lo llamó estetoscopio, un instrumento que con el paso del tiempo se fue modificando hasta tener el diseño como se ve en este dibujo. De hecho, estetoscopio no es una palabra realmente precisa para describir cómo funciona este aparato. El término quizás más correcto sería el de fonendoscopio, pero aquí, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, no decimos fonendoscopio, en otras latitudes sí utiliza la palabra fonendoscopio y estamos más acostumbrados a estetoscopio. De hecho, el diseño minimalista de estetoscopio ilustra o simboliza la práctica médica. Cuando vemos un estetoscopio, automáticamente pensamos en el concepto de un médico o de medicina. Pero, ¿de dónde viene la palabra estetoscopio? Estetoscopio está compuesto por dos partes. Estetos, que significa tórax, y scope, que significa ver. O sea, es un aparato que nos permite ver el tórax. Y aquí estamos viendo una contradicción, porque el aparato en sí no es para ver el tórax, sino para escuchar los ruidos del tórax. Por ende, algunos otros aparatos sí reflejan la función. Por ejemplo, un dispositivo que utilizamos con mucha frecuencia es el laringoscopio. ¿Qué es el laringoscopio? El laringoscopio es un instrumento que nos permite ver la laringe y eso es lo que hacemos. Hacemos la laringoscopía, vemos la anatomía de la laringe y de esta manera podemos hacer la intubación endotraqueal. En otras palabras, si nos concentramos en la terminología, estetoscopio significa el aparato para ver el tórax y sin embargo no estamos viendo el tórax. Nosotros no utilizamos el estetoscopio para ver el tórax, sino para escuchar el tórax. Entonces, claramente, cuando Laennec inventó el aparato que posteriormente fue bautizado como estetoscopio, en realidad no es que estamos viendo el tórax. Esto es una falacia en la argumentación.
y realmente utilizamos el aparato para escuchar los ruidos a través de la pared torácica. Y el término correcto sería, o el término más preciso, en lugar de estetoscopio, debería llamarse el estetósfono, o sea, el aparato para escuchar el tórax. Pero si usted busca la palabra estetósfono, eso no existe en el diccionario. Entonces, esto refleja un error histórico que tiene más de 200 años de estar arrastrando y continuamos llamando estetoscopio cuando el término correcto es el de estetósfono. Entonces, hay otros aparatos que hacen la función de ver, por ejemplo, gastroscopio, colonoscopio, oftalmoscopio, laringoscopio, otoscopio, etcétera. Y son instrumentos realmente diseñados para ver las estructuras anatómicas. Por el otro lado, ahora que estamos analizando la incorporación del quinto elemento de la exploración física, en este caso la insonación, los transductores de ultrasonido sí pueden ver a través de las vibraciones sónicas. De hecho, lo que vemos es una imagen y no escuchamos una imagen. Esa es la función del ultrasonido. O sea, aquí la insonación sería ver como si estuviéramos abriendo una ventana, ver a través del tórax las estructuras más profundas. Y la ventaja es que el desarrollo tecnológico ha permitido miniaturizar y también con la incorporación de software cada vez más amigables y potentes, nos permite ir viendo la insonación como una extensión del estetoscopio o el estetósfono. Y realmente la adición de la insonación no aumenta el tiempo de evaluación en más que unos 5 a 10 minutos. Y esto explica la difusión de la tecnología del ultrasonido. Inclusive muchos de los transductores ya son en forma de dispositivos muy miniaturizados con conectividad a los teléfonos celulares. Pero esto no siempre ha sido así, porque en los albores de la tecnología de Focus había aparatos como este específicamente. Era un transductor relativamente pequeño, minimalista, y sin embargo el costo era prohibitivo. Este dispositivo, por ejemplo, tenía en su época de introducción un precio superior a los $20,000, prácticamente imposible para la inmensa mayoría de el personal de salud o los sistemas de salud. Y ahora que estamos en la era digital, todo es pantalla táctil, la conectividad inalámbrica, sin cable, y esto realmente también ha calado a la insonación. Un ejemplo, acá tenemos, y eso no es para promocionar, pero es admirable cómo la tecnología fue irruptiva con la introducción de el Butterfly. Esta es la página de la compañía de Butterfly. Inicialmente el precio era bastante elevado, pero con la economía de escala y también por la competencia, Butterfly ha ido disminuyendo paulatinamente los precios y ampliando la capacidad tanto en el hardware como en el software. Un ejemplo, aquí en la página de Butterfly, un transductor del el modelo IQ3 actualmente se vende con un precio de unos $3,899, menos de $4,000, incluyendo la licencia para la obtención de las imágenes y eventualmente también esas imágenes se pueden subir a la nube para compartir con otros usuarios de esta tecnología. Este tipo de software y de hardware ha sido muy difundido gracias a la integración de sistemas avanzados de cristales piezoeléctricos donde se generan las ondas de ultrasonido y la recepción de las ondas de eco que se refleja, pero también la incorporación de la inteligencia artificial para poder obtener imágenes virtuales de una alta precisión y exactitud. Entonces, aquí literalmente estamos viendo una evolución vertiginosa. Y si nos quedamos como el caracol, nos puede marear. Por ende, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ir adoptando la tecnología conforme pasa el tiempo. La segunda
eh, pregunta retórica de ¿es la insonación, o sea, el POCUS, la solución? Aquí la respuesta contundente es sí. Continuamos con la tercera pregunta retórica. ¿Cómo se puede comparar el POCUS con el examen físico y la ultrasonografía estándar? Aquí vemos el concepto de comparación. POCUS contra el examen físico y POCUS contra la ultrasonografía tradicional, estándar. Y aquí entonces podemos entrar en el terreno de la discusión si el uso de ultrasonido por parte del médico no radiólogo podría ser catalogado como intrusismo en la práctica. Y la respuesta es absolutamente no. O sea, es como la analogía entre si el uso de estetoscopio para la auscultación cardíaca de los soplos representa intrusismo para el médico no cardiólogo o en el caso del uso del estetoscopio para la auscultación pulmonar como un acto de intrusismo para el médico no neumólogo. Esto obviamente la respuesta cae por su propio peso. Entonces, ¿cómo se puede comparar el POCUS con el examen físico y la ultrasonografía estándar? Claramente el POCUS no solamente es superior al examen físico estándar, sino que permite un diagnóstico mucho más rápido, acertado, y aquí parece como algo contraintuitivo, a un menor costo final. ¿Por qué menor costo final? Porque si con el ultrasonido, con la insonación, se llega a un diagnóstico mucho más precoz y además más correcto, entonces podríamos ahorrar tiempo para el paciente y parar el efecto de dominó de la evolución natural de las enfermedades. Y también se evita la necesidad de realizar otros estudios de laboratorio o de imagen que eventualmente son mucho más costosos cuando el diagnóstico no se logra mediante el examen físico estándar. Y claramente a esta pregunta retórica, la comparación depende de la perspectiva con que nosotros analizamos cada una de estas comparaciones contra el examen físico y la ultrasonografía. Pero lo que sí tenemos que estar muy claro es que para que POCUS realmente sirva, necesitamos entrenamiento. Tenemos que entrenarnos, llevar cursos y mejor aún cuando son cursos que incluye práctica en maniquíes. Y una vez que hemos adquirido las bases teóricas, estar constantemente practicando, realizando la mayor cantidad de insonaciones en los pacientes. La práctica hace al maestro. Y esto de la necesidad de entrenamiento representa muchas veces como una barrera. Cuando vemos una dificultad, esta puede verse como un bache o como un reto. Entonces, alcanzar el objetivo muchas veces no es tan fácil. Tenemos que tomar ruta que nos lleva hasta el objetivo y esta ruta puede tener dificultades. Pero si vemos esta ruta de dificultad como un reto y no como un bache, si usted lo ve como un reto, llegaría hasta la cima. Pero si usted lo ve como un bache, lo ve como una tumba y no llegaría a la cúspide. Y esta es la explicación de por qué algunas personas, viendo todavía los malos resultados, no acepta la adopción tecnológica y sigue haciendo las cosas de una forma poco eficiente, poco efectivo, enfocando en el mantenimiento del status quo, de la parte que anteriormente hablamos, de la nostalgia de la historia de la medicina. ¿Y cómo se puede comparar POCUS contra el examen físico cuando son dos poblaciones distintas de examinadores? Por ejemplo, en este estudio, fue un estudio que puso el enfoque de la precisión diagnóstica entre un grupo de novatos, en ese caso estudiantes de medicina de primer año, contra un grupo de médicos expertos, en ese caso cardiólogos. Entonces, el grupo de novatos fue de estudiantes de primer año, pero ellos recibieron 18 horas de entrenamiento de imagen por ultrasonido, versus los cardiólogos ya expertos, consolidados, pero a estos cardiólogos solamente les permitía utilizar el estetoscopio y se sabía de que los pacientes tenían cardiopatía de fondo. Entonces, eso es como poner grupo A, novato,
grupo B, experto, pero con el hándicap de la diferencia en el uso del ultrasonido. Y resulta de que los estudiantes con el ultrasonido, con 18 horas de entrenamiento, y son estudiantes novatos de primer año, ellos lograron detectar la patología en 75% versus los cardiólogos expertos que, como no tiene el ultrasonido, se aliaron del estetoscopio y solo acertaron en la mitad de los diagnósticos. Entonces aquí vemos cómo novatos, pero con ultrasonido, gana a los expertos sin el ultrasonido. Y por el otro lado, la especificidad diagnóstica fue de un 75% para los cardiólogos y versus un 85% para los estudiantes. Aquí claramente se puede deducir de que el ultrasonido cambia la regla de juego. Vamos a poner algunos ejemplos de imágenes de POCUS. Acá, por ejemplo, vemos una imagen, en este caso vamos a correr el video, es un POCUS pulmonar. Aquí podemos ver el hígado, podemos ver el diafragma y cómo en la parte posterior de la imagen hay una imagen que es anecoica correspondiente a un derrame pleural. Con el ultrasonido se logra insonar en las partes más dorsales y profundas de la cavidad pleural, llegando a detectar derrames pleurales tan pequeños como de apenas 20 mililitros de líquido. Esto mediante la semiología, inspección, percusión, palpación y auscultación sería imposible de acertar. Imaginemos el caso de este derrame pleural, pero también si tenemos incertidumbre diagnóstica de pacientes como este. ¿Esto qué es? ¿Esto es un derrame pleural o es una atelectasia? Bueno, con la insonación rápidamente podemos llegar a aclarar el diagnóstico. Y también hay algunos pacientes que tienen periodo de ayuno que no está bien establecido. Por ejemplo, en población pediátrica o en pacientes que tienen trastorno del estado sensorio. Entonces no sabemos cómo está el tiempo de ayuno. Nosotros podríamos utilizar inspección, palpación, percusión y auscultación y adivinar si el estómago está o no lleno. Pero si contamos con una herramienta, la insonación con POCUS, podemos ver claramente, en este caso, por ejemplo, de que el estómago está vacío. Aquí vemos el signo de ojo de buey. Esto es la insonación del estómago a nivel del epigastrio. Aquí se ve el lóbulo izquierdo del hígado y esto que se le conoce como el signo de ojo de buey, que corresponde a un antro pilórico que está vacío. Con esto tenemos la seguridad de que ese paciente no va a hacer una regurgitación masiva durante la inducción anestésica. Por el otro lado, ya con esta imagen sabemos de que ese paciente está con el estómago distendido, ya aquí hay más líquido, pero además podemos ver que este líquido es de tipo anecoico. Entonces, podemos tener mayor seguridad de que este líquido, en caso de que regurgite, probablemente no va a causar tanto daño como si en el caso, por ejemplo, de este caso, en donde el estómago está francamente lleno con material particulado y en el caso de manejo de la vía aérea tenemos que utilizar sí o sí la técnica de inducción en secuencia rápida para evitar una macro broncoaspiración. Entonces, claramente aquí la tecnología de insonación es superior a la tradicional inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, esto parece como muy difícil de interpretar, pero es importante el concepto de entrenamiento. Y hay que cambiar la mentalidad de entrenamiento y estar dispuesto a la adopción tecnológica. Esto de la adopción tecnológica depende mucho de cómo nosotros visualizamos las cosas, o sea, cómo prejuiciamos las cosas. Como decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Si piensas de que Pocus es muy difícil, estás en lo cierto. Pero si piensas de que Pocus es muy fácil, muy útil y que fácilmente podemos obtener una curva de aprendizaje hasta llegar al estado de expertise,
también estás en lo cierto. Continuando con el desarrollo de los temas, ya habíamos hablado sobre algunos conceptos generales y también la importancia de integrar al examen físico el componente de la insonación, es decir, utilización del POCUS para mejorar la precisión y la exactitud diagnóstica del examen físico mediante nuestros sentidos. Ahora vamos a analizar el punto de cuáles son las barreras para la incorporación de la insonación en la práctica clínica y también su utilidad real. Con respecto al tema controversial de la incorporación de la insonación en la práctica clínica, nos hacemos una pregunta. Si los estudios que se realizan sobre la incorporación de la insonación arroja resultados que son completamente convincentes, puesto de que la insonación, junto con los componentes básicos del examen físico, como la inspección, palpación, percusión y auscultación, son completamente convincentes porque todavía no está ampliamente aceptada la insonación en la práctica cotidiana. Y hay muchas razones. Una de esas razones es precisamente el temor. ¿Por qué temor? Porque tenemos el miedo de que se estropee la tradición histórica del examen físico. Sería muy cruel pensar de que el día de mañana una máquina, un robot, nos reemplace y el examen físico realizado por un ser humano ya no tiene ninguna utilidad. Entonces, el temor de sentirnos desplazados eventualmente nos genera cierta resistencia para la incorporación de la insonación en la práctica clínica. Y también, si nos acostumbramos demasiado a utilizar única y exclusivamente la insonación, descuidando los otros componentes de inspección, percusión, palpación y auscultación, eventualmente nos podría hacer perder las destrezas básicas, o sea, la piedra angular de la práctica del médico. Y por el otro lado, nos resuena en la cabeza cuando ha habido situaciones en que los estudios de imagen, que son considerados como más objetivos, generan fallas en el diagnóstico y que fueron resueltas mediante el examen físico, es decir, de escalando la tecnología a lo básico, que es el examen físico, se llega a un diagnóstico, mientras que la implementación de la tecnología no logró descifrar el problema clínico. Entonces, esto aún es más relevante cuando sale de la boca de los médicos más influyentes de la historia de la medicina. Por ejemplo, Samuel Levine en el año 1949 dijo, entre más tiempo se gasta en tomar un electrocardiograma de 3 derivaciones, luego 9 y actualmente 12 derivaciones, menos tiempo queda para realizar una historia clínica adecuada o auscultar el corazón apropiadamente. Y estamos hablando de hace más de medio siglo, en donde cuando se implementó el electrocardiógrafo como parte de la valoración de los pacientes con sospecha de alguna disfunción cardíaca, con un electro de 3 derivaciones, y en aquella época había resistencia. Hoy en día, ¿a quién se le ocurre la idea de que un paciente que sospechamos de alguna patología cardíaca no le debemos hacer un electrocardiograma porque quita tiempo para la historia clínica adecuada y auscultación del corazón? Obviamente eso es una falacia de apelación a la antigüedad. Pero aquí debemos hacernos preguntas. ¿Y quién fue Samuel Levine? Samuel Levine fue un médico que nació en Polonia. A los 3 años migró hacia Estados Unidos y ahí ejerció en distintas universidades, siendo la más famosa como parte de staff de la Universidad de Harvard. Y él fue el pionero que mediante un estudio de más de 1.000 pacientes en el año 1936 logró correlacionar los grados de soplo cardíaco, o sea, la intensidad de los soplos cardíacos, con la posibilidad de que sea un hallazgo por alguna patología funcional, por ejemplo, anemia, por ejemplo, hipertensión, versus cuando hay una causa estructural de la disfunción cardíaca. Entonces, esto es lo que clásicamente nosotros utilizamos y estudiamos en las aulas universitarias, los grados de soplos cardíacos. Fue uno de los padres de la semiología cardíaca, recomendando los sitios donde se puede auscultar en forma más exacta los fenómenos en la válvula aórtica, en la válvula pulmonar, en la válvula tricuspidea
y en la válvula mitral, utilizando el estetoscopio. Y fue así como Levine introdujo el sistema de la clasificación de la intensidad de los soplos sistólicos de grado 1 hasta grado 6. Y él vio de que a mayor intensidad del soplo sistólico, mayor era la probabilidad de encontrar una cariopatía estructural. Entonces, este concepto de que no hay que perder tiempo haciendo un electrocardiograma porque nos quita tiempo para la exploración y la semiología del corazón fue salido de la boca del doctor Samuel Levine. Entonces, esto obviamente tiene una gran repercusión debido a la fama del doctor Levine. Y sin embargo, en la actualidad, la tendencia es que hay más adoptantes hacia la insonación que la clásica IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación. Pero en realidad esta caricatura no debe ser considerado como una burla hacia la inspección, palpación, percusión y auscultación. Más bien debería de complementarse, porque es más probable que tengamos nuestros sentidos íntegros que contar con un transductor y un aparato para la insonación. Entonces, no hay que verlo como rivales, sino más bien como amigos complementarios. Y sin embargo, dependiendo de la manera como nosotros interpretamos la adopción tecnológica de la insonación, podríamos ir por el camino de la adopción o por el camino del rechazo. Como decía Winston Churchill, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. En cambio, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Y algo importante es recordar la clave de éxito. La clave de éxito consiste en ver la oportunidad como un estímulo para cambiar. O sea, la clave del éxito consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. Si no hemos adoptado la tecnología de la insonación, o sea, una debilidad, debemos convertirlo en una fortaleza. Estudiar, practicar, llevar cursos, hacer simulación, contrastar con lo que nosotros vemos en el día a día y así ir aprendiendo sobre la marcha y en forma guiada. Y en la actualidad, la importancia de la insonación es cada vez mayor. Como se ve en esta caricatura, el alumno haciendo un examen desconoce las respuestas de la pregunta 16. Entonces, pide que el compañero que está haciendo el examen de atrás le sople la respuesta. Bueno, y la respuesta que le pasa es utilice la insonación. Si no sabe el diagnóstico, si no sabe la respuesta de la pregunta, entonces debemos incorporar la insonación a los componentes básicos de la exploración. Y es que cuando incorporamos la insonación, mejoramos la precisión y la exactitud del diagnóstico. Y si obtenemos el examen correcto, entonces podemos implementar las medidas terapéuticas apropiadas. Algunos ejemplos para ilustrar de que la insonación nos ayuda a resolver los dilemas de los pacientes es esta imagen. Esta imagen de Doppler color corresponde a una paciente que estaba con una oliguria, estaba con shock circulatorio. Estábamos muy preocupados de si había o no una adecuada perfusión orgánica. Uno podría examinar mediante IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación, y le surge dudas diagnósticas. Pero de forma muy sencilla, muy rápida, podemos aproximar el transductor buscando el riñón. Y aquí vemos claramente cómo cuando se pone doble color hay una muy adecuada perfusión y drenaje sanguíneo del riñón. Entonces, un órgano que estaría oculto hacia nuestra exploración básica, con la insonación fácilmente podemos saber de que en este caso tiene una adecuada perfusión y un adecuado drenaje venoso. Eso significa de que las medidas de resucitación que estamos implementando está produciendo efectos positivos y de esta manera nos permite establecer un pronóstico y también hacer una retroalimentación de nuestras decisiones terapéuticas. Igualmente, si hemos realizado un procedimiento invasivo, como por ejemplo colocación de una vía venosa central y también
bloqueo del plexo braquial y hacemos entonces una insonación hacia el tórax, podemos darnos cuenta de que no hemos provocado una complicación iatrogénica que sería el neumotórax. Acá vemos un patrón de líneas A de reverberación y junto con el sliding pleural estaríamos completamente seguros de que no hemos causado un neumotórax. Igualmente, cuando insonamos, podemos darnos cuenta de si hay o no un patrón de líneas B que si se proyecta en forma lineal hacia atrás, teniendo tres líneas B, podríamos todavía tolerar de que el paciente no tiene un aumento de agua extravascular pulmonar. Pero si vemos un patrón de long rocket, de cola de cometa, probablemente tendríamos que frenar un poco lo que es la fluidoterapia en este paciente. Acá también podemos ver una radiografía de tórax que muestra una silueta cardíaca bastante grande, inmensa, prácticamente un core bovis. Aquí vemos la morfología de la silueta cardíaca en forma de una ánfora romana. Y acá en la radiografía vemos de que hay un signo de menisco. Entonces, acá nos sugiere que ese paciente tiene un derrame pleural. Ahora, ¿qué volumen de líquido debe de tener en la cavidad pleural como para que en la radiografía se vea este signo del menisco? Es decir, se ha borrado el receso costo diafragmático. Vemos de que en el lado izquierdo el receso está bien nítido, pero en el lado derecho se ve este signo de menisco. Comparando la exploración clínica, la radiografía póstero anterior, la radiografía de decúbito, o sea, la radiografía portátil, una tomografía de tórax versus el focus pulmonar mediante la insonación, podemos ver la comparación de la sensibilidad, el volumen detectable y cuáles son las ventajas y las limitaciones. Observe que para que nosotros mediante la exploración clínica básica encontremos semiología sugestiva de derrame pleural, la acumulación debe superar los 300 a 500 mililitros. Y esto a veces se necesita incluso volúmenes mucho mayores para nosotros tener una alta sospecha de que estemos enfrente de un derrame pleural. Pero observe que para una radiografía, los volúmenes son mucho más pequeños, con mejor sensibilidad, y en cambio con focus pulmonar vemos de que con volúmenes tan pequeños como 5 y cc ya podríamos encontrar hallazgos en la insonación en focus pulmonar compatible con el derrame pleural, con una muy alta sensibilidad de un 92 a un 100%, con la ventaja además de que es muy portátil y mejor aún que actualmente ya está integrado con nuestros teléfonos portátiles en tiempo real, pero su principal limitación es que es operador dependiente. Aquí es el concepto de convertir una debilidad en una fortaleza. Para resolver esta limitación, lo que debemos de hacer es entrenamiento. Acá podemos ver cómo hay esto que a primera vista parece ser el punto pulmonar. El punto pulmonar es el sitio en donde hay una imagen de pulmón con la pleura que se pone en contacto, pleura parietal con la pleura visceral, y hay un barrido. Pero aquí no es un neumotórax, no todo punto pulmonar es indicativo de neumotórax. Aquí lo que estamos viendo es un derrame pleural. El pulmón que está aquí subyacente tiene atelectasias, esto es lo que se le conoce como broncograma aéreo, y acá vemos esta zona que corresponde a una imagen anecoica de un derrame pleural. Entonces, aquí vemos exactamente dónde llega el derrame pleural. Y dependiendo de dónde se encuentra el transductor, tenemos una idea de la magnitud de este derrame pleural. Por el otro lado, también podemos predecir las características de este líquido de acuerdo a su ecogenicidad. Esto, como es un líquido anecoico, entonces lo que se espera es encontrar un líquido que no es de tipo exudado, sino de tipo transudado. Y efectivamente, cuando hicimos la toracentesis, obtuvimos este líquido, que es un líquido completamente compatible con un transudado. Lo que tenía el paciente era un derrame pleural por sobrecarga
circulatoria o por congestión como consecuencia de su falla cardíaca. Y no solamente detectamos líquido de tipo transudado, también podemos visualizar una imagen que nos sugiere de que el problema es bastante más grave, como se ve acá. Esto que vemos acá es el hígado, aquí vemos el diafragma. Este es el signo de la columna vertebral compatible con derrame pleural. Recordemos de que para que este signo aparezca solo se necesita un volumen de líquido de apenas 5 a 10 mililitros en la cavidad pleural. Y acá ya vemos parte del hígado, pero parte del pulmón que está hepatizado, está completamente consolidado. Y lo que vemos acá son septos. Esto es compatible con un empiema, ya no es un derrame pleural libre. Consecuentemente, no podríamos resolver este derrame mediante la inserción únicamente de una sonda de tórax. Bueno, de hecho, este paciente terminó en una toracoscopía porque tenía gran cantidad de líquido que está tabicado formando un empiema. Y esto fácilmente, mediante la insonación, logramos esta información, lo cual con la semiología básica nunca hubiéramos podido acertar. Y también cuando luego de hacer un procedimiento invasivo cerca de la cavidad torácica, como por ejemplo una vía central o la colocación de un bloqueo del plexo braquial, podemos insonar y corroborar de que tiene o no tiene un neumotórax. Acá, por ejemplo, en el modo M, aquí lo corremos y observe de que aquí se ve un patrón de código de barra. Esto es compatible con un neumotórax. Y cuando esto está presente, en ausencia, por ejemplo, de adherencia pleurales, estaríamos haciendo un diagnóstico de neumotórax con un 100% de exactitud y precisión. También es para recordar de que si tenemos sospecha, debemos hacer una insonación para corroborar realmente el diagnóstico. Un ejemplo fue con este paciente. Fue un caso muy triste porque se le acaba de colocar una vía central por la vena yugular interna derecha. El procedimiento fue a primera intención, no hubo dificultades y en ningún momento se sospechó de un neumotórax. Pero, ¿qué pasó? Cuando se le realizó la radiografía de tórax portátil de control, había una imagen acá que podría hacernos pensar de que esta es la línea pleural, o sea, que acaba de tener un neumotórax. Y con el antecedente entonces de una vía central, con solo esta imagen, entonces se tomó la decisión de colocarle una sonda para drenaje. Bueno, esto en realidad es algo bastante común, especialmente en pacientes que ha perdido mucho peso o aquellos pacientes que están con caquexia. Y eso es para ilustrar por qué se produce este tipo de imagen. Si se coloca la placa debajo de la espalda del paciente en un paciente que tiene muchas arrugas acá, es un paciente que está caquético, observe aquí la piel redundante, entonces se puede apoyar contra la placa generando los pliegues cutáneos. Y esto se puede visualizar, por ejemplo, en una tomografía. Aquí se ve claramente cómo la piel se arruga, forma pliegues y esos pliegues pueden generar una imagen de un falso neumotórax. Esto es lo que se le conoce entonces como el pseudoneumotórax, el pseudoneumotórax. El pseudoneumotórax se debe a pliegues cutáneos y es una situación bastante común entre los pacientes, especialmente aquellos que han perdido mucho peso, los pacientes caquéticos. ¿Y qué pasó con el desenlace de ese paciente? Aquí podemos ver la vía central y por esa sospecha se le colocó un neumocat, pero realmente el paciente no tenía, en ningún momento tuvo neumotórax, pero ahora sí, cuando se avanzó, se punzó con el neumocat, no tenía neumotórax, ahora sí tiene neumotórax. Recordemos de que para la colocación del neumocat se introduce esta pequeña sonda que tiene una aguja en su punta que es pilosa y le provocó una complicación bastante seria. Aquí vemos el catéter, un neumocat que quedó en posición intrapleural, perdón, intraparenquimatoso. Aquí en la reconstrucción en 3D se puede ver cómo el neumocat entró directamente al parénquima
pulmonar. Esto nunca hubiera ocurrido si hubiéramos hecho una corroboración mediante la insonación. La presencia de un sliding pleural descarta la presencia del neumotórax, pero como no se hizo, entonces se tomó la decisión precipitada de colocar un neumocal con la consecuente complicación iatrogénica. Por el otro lado, nosotros podemos visualizar la movilidad del diafragma en tiempo real. Esto es lo que se le conoce como la insonación en búsqueda de la zona de aposición diafragmática. Ponemos un transductor, encontramos el sitio donde hay deslizamiento pleural, indicando un pulmón que se está moviendo, con la imagen típica del parénquima hepático. Y en medio de los dos hay una estructura hiperecoica que corresponde al diafragma. Y así podemos en tiempo real visualizar el movimiento, algo que es bastante sencillo y nos permite cuantificar objetivamente la aireación de este pulmón, porque si hacemos la insonación y la zona de posición diafragmática está en el octavo espacio intercostal, decimos de que hay una adecuada aireación, pero si esta zona de posición diafragmática ha subido al cuarto espacio intercostal, o incluso más arriba, indica de que ha perdido mucho aire, por eso ascendió el diafragma y decimos entonces de que ese pulmón no está bien aireado. Y esto es relativamente sencillo de obtener. De hecho, este paciente estaba en recuperación. Nosotros le solicitamos para, para que se preste para hacerle una insonación. Era como una práctica de simulación con el maniquí en vivo. Él aceptó. De hecho, nosotros le estamos explicando cómo se hace la insonación, dónde se debe colocar el transductor y este paciente obedientemente y de forma muy exacta pudo colocar el transductor y él, que no tiene formación en medicina, pero le explicamos la imagen que tiene que buscar en la pantalla, él logró entonces ubicar exactamente la zona de aposición diafragmática. Y si ubicamos bien la zona de aposición diafragmática, se puede evitar algunos desastres, como por ejemplo, especialmente en pacientes que ha tenido una disminución de la aireación pulmonar, el diafragma sube. Y si nosotros colocamos una sonda en una posición más o menos estándar, aceptable, pero resulta que el diafragma se ha corrido hacia arriba, ¿qué estructura estaremos atravesando? Pues tristemente, con el caso de esta paciente, la sonda de tórax atravesó el hígado. Y estamos hablando de que la zona donde se colocó, vean que aquí en la tetilla corresponde al cuarto espacio, quinto, sexto espacio intercostal. Pero como tiene una pérdida de la aireación, el diafragma subió y la consecuencia muy triste fue una sonda intrahepática. Hubo necesidad de llevarla a la sala de operaciones para una laparotomía. Aquí vemos la sonda, aquí hay sangre en su interior, aquí hay un poco de aire subcutáneo como consecuencia de la colocación de la sonda, pero esto se hubiera ocurrido, se hubiera evitado si se hubiera insonado para encontrar la zona de posición diafragmática y guiar el nivel donde se debe de insertar la sonda de tórax. Entonces, este tipo de complicación iatrogénica, en este caso bastante aparatosa, bastante grave, fácilmente se hubiera evitado si antes de realizar el procedimiento se hubiera insonado para planear la ruta, el nivel, la dirección de la colocación de esta sonda de tórax. Bueno, continuando con el temario, ahora vamos a analizar si la tecnología puede causar una alteración en la relación entre el médico y el paciente, algo que nos genera bastante preocupación, puesto de que la relación médico-paciente es piedra angular en lo que es la atención de los pacientes. ¿Y cuál es la premisa? O sea, la creencia tradicional. La creencia tradicional es que si utilizamos la tecnología mientras estamos recopilando información en lo que es la relación médico-paciente, podría arruinar esta relación. O sea, el uso de la insonación arruina la relación médico-paciente. Esa es la creencia tradicional. Y hay ejemplos que podríamos hacer como analogía. Muchos pacientes se quejan de que cuando él está dentro del consultorio del paciente, el médico ni siquiera lo vuelve a ver
porque está más concentrado en teclear, introducir la información en el expediente digital. Bueno, si nos retrocedemos un poco en el tiempo, sería el expediente físico. O sea, que el médico está más concentrado viendo la pantalla o viendo el expediente que poner atención en la información que el paciente le está diciendo y que eventualmente puede romper la relación entre el médico y el paciente. Y más aún si hay otro aparato de por medio, en este caso el ultrasonido. Pero, ¿cuál es la realidad? Contrario a la creencia popular de que esta tecnología, la insonación, puede romper la relación médico-paciente, más bien la insonación incrementa ese tiempo mágico de contacto entre el médico y el paciente con un transductor de por medio y además con una pantalla que el mismo paciente puede estar visualizando. Y este tiempo de interacción es aprovechable, no es un tiempo muerto, para refinar el diagnóstico con preguntas dirigidas a la luz de los hallazgos durante la insonación. Es decir, algo que el médico durante la insonación encontró de forma ya sea fortuita, de forma sorpresiva, el médico en ese momento, en tiempo real, puede hacer algunas preguntas para recopilar más información y poder hacer un diagnóstico mucho más exacto y preciso. En otras palabras, más bien la implementación del ultrasonido POCUS mejora la relación entre el médico y el paciente, fomenta la empatía, facilita la comunicación, inclusive mejora el grado de confianza que tiene el paciente hacia el médico, puesto de que no es solamente la palabra del médico, sino que en tiempo real está viendo una imagen, el médico le puede enseñar los hallazgos, explicar, y de esta manera el paciente va a tener mucho más confianza en su médico porque le está dando un diagnóstico que es más exacto y más convincente. Entonces, de la creencia tradicional de que el uso de la insonación arruina la relación médico-paciente, aquí podríamos tachar la palabra arruinar. Y en su lugar debemos corregir esa frase diciendo de que el uso de la insonación mejora la relación médico-paciente. Para resumir lo que hemos dicho, ¿cuáles son las conclusiones de este tema, de la incorporación de la insonación como un quinto pilar del examen físico? Una de las conclusiones es que la insonación es un complemento y no una competencia hacia los pilares más tradicionales del examen físico como la inspección, palpación, percusión y auscultación. No son de desplazamiento, más bien representa una herramienta complementaria. Y por el otro lado, debemos manejar muy bien nuestras emociones. Por ejemplo, en la película Intensamente 2, donde aparece una serie de reacciones emocionales y con cada versión de esa película se va agregando nuevas emociones. Bueno, hay una emoción muy reciente que se incorporó en la película Intensamente 2 es la emoción de la nostalgia, que se ejemplifica con una dama de edad avanzada con sus anteojos, con su suétercito, con el tipo de peinado y esta mirada risueña tomando una taza de té o de café. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que estar muy atento al concepto de la nostalgia, porque los pilares tradicionales de inspección, palpación, percusión y auscultación son tan clásicos que la incorporación o la eliminación de alguna de esas letras nos genera nostalgia. ¿Cómo vamos a eliminar la inspección? ¿Cómo vamos a eliminar la palpación o la percusión o la auscultación? Y la otra pregunta, ¿cómo vamos a incorporar otro componente más si durante más de 2 siglos hemos utilizado la mnemotecnia de IPA para llegar a una buena cantidad de diagnósticos? Ojo, mucho cuidado con este tipo de pensamiento porque precisamente este tipo de pensamiento limitante de apegarnos demasiado a la nostalgia histórica es lo que genera una barrera para la adopción tecnológica. De tal manera que, como se ve en este meme, aquí el policía de tránsito detiene
a la conductora, que es una mariposa, y esto podríamos hacer la analogía de que ahora ya no se parece en la licencia de conducir. Es un estetoscopio y ahora es un transductor de ultrasonido. Entonces, para recordar, los cuatro pilares básicos de la exploración clínica, ahora debemos de incorporar sí o sí el quinto componente, que es la insonación. Y recordemos de que la insonación agrega otra herramienta más a nuestra navaja suiza. Ya tenemos inspección, percusión, palpación, auscultación, pero ahora podemos incorporar una herramienta más que es la insonación. De esta manera nos ayuda a refinar y a resolver la incertidumbre diagnóstica. Mucho mejor ahora en la actualidad porque se ha miniaturizado y también los traductores han sido más amigables con la posibilidad de conectividad a nuestros teléfonos celulares o una pequeña tablet fácilmente transportable. Y ahora mejor cuando se ha incorporado software de mejor calidad, más sofisticado y muchos de esos software ya integra la inteligencia artificial. Un ejemplo lo podemos ver con este caso. Esta es la insonación de la vena yugular interna. Una paciente que sorpresivamente le apareció una masa en mediastino superior. Entonces no teníamos todos los estudios de forma completa. Obviamente faltaba una tomografía y sin embargo cuando pusimos el transductor se ve claramente cómo la vena yugular interna estaba completamente distendida. Aquí está la carótida, aquí está la vena yugular y se ve esto como un humo dentro del lumen de la vena yugular interna. Esto es lo que se le conoce como ecocontraste espontáneo, indicando la presencia de una venoestasis. Esto es compatible con un síndrome de vena cava superior. Hay dificultad para el drenaje venoso hacia el corazón como consecuencia de la tumoración en el mediastino superior. Pero también, si tenemos la posibilidad de insonar, nos permite refinar el diagnóstico que ya se obtuvo mediante la exploración clínica básica. Y al hacer la insonación hacia el hígado, podemos ver cómo las venas intrahepáticas están sumamente distendidas y cuando ponemos el Doppler pulsado acá, podemos ver cómo hay un patrón de inversión de flujo en forma intermitente. Eso es lo que se le conoce como el fenómeno del reflujo cavo hepático. La congestión venosa en la vena cava es tal que cuando se produce la patada atrial, genera una onda retrógrada de presión y produce una inversión del flujo dentro de la vena intrahepática. Normalmente, la dirección del drenaje de la sangre de la vena intrahepática es en dirección hepatófuga, o sea, va del hígado hacia la vena cava inferior. Pero aquí se ve esta imagen de color rojo en algún punto, acá, y todo esto son de flujo positivo, o sea, hay flujo en retrógrado. Y de esta manera indica de que hay una congestión venosa. Y también podemos corroborar con el tremendo diámetro de la vena cava inferior. Y con esta imagen, con esta morfología del Doppler, quisimos hacer una pregunta a ChatGPT. Entonces, ya tenemos la imagen de la insonación. ¿Qué tal si ahora integramos la inteligencia artificial? ¿Qué nos dice ChatGPT de una imagen como esta? Entonces, la pregunta en el prompt fue, interprete esta imagen. No le dimos ninguna información adicional excepto el comando de que interprete esta imagen. Esta fue la única imagen que subí para que ChatGPT haga un análisis. Y esta es la respuesta de ChatGPT. Increíble cómo la inteligencia artificial ya ha llegado a estos niveles. Si insonamos y ahora utilizamos la inteligencia artificial, estamos a otro nivel en lo que es la atención del paciente. Dice la evaluación de ChatGPT. Esta imagen, esta imagen corresponde a un ultrasonido abdominal con Doppler espectral pulsado, probablemente evaluando el flujo en un vaso sanguíneo intraabdominal como la vena porta o una arteria hepática. Bueno, aquí
Aquí no acertó, fue una vena intrahepática, pero ya es bastante impresionante el acierto de esta inteligencia artificial. Y aquí nos da una interpretación bastante completa de la imagen. Incluso logró descifrar el tipo de sonda que se utilizó. Fue una sonda de 1 a 5 MHz, una convexa de baja frecuencia. Y, y también algo que ni siquiera me había percatado, pero ChatGPT pudo encontrar información que uno fácilmente se le pasa por alto. Por ejemplo, aquí dice la configuración de PRF. Ni siquiera sabía qué era esto. Que la frecuencia de repetición de pulso en 1.9 kHz indica que el flujo es relativamente lento, lo que sugiere que el vaso evaluado podría ser venoso. Posiblemente la vena porta o alguna rama intrahepática. Y sí, efectivamente corresponde a una vena intrahepática. Y al final, la inteligencia artificial concluye lo siguiente, que se puede utilizar para evaluación de la hipertensión portal, trombosis venosa o congestión hepática. En este caso, la respuesta fue congestión hepática. Y aquí uno podría alimentar la inteligencia artificial con más datos para contextualizar mejor y podríamos incluso obtener una información trabajando en conjunto con la inteligencia artificial y con la insolación con POCUS, el diagnóstico exacto y preciso ya está al alcance. Y ahora inclusive la integración de software con hardware nos permite obtener imágenes que son prácticamente de ciencia ficción. Por ejemplo, esta imagen de una ecografía 5D, así se veía el producto intrauterino. Y esto es con un retoque con inteligencia artificial. Cuando nació el bebé, observe de que prácticamente es un calco. O sea, mediante la insonación más inteligencia artificial, pudo predecir el producto final que se va a obtener. Entonces, claramente las dos cosas, la semiología básica más la insonación, estos dos componentes son complementarios. Es el concepto de tecnología ayudando a los sentidos del médico. Y si todavía uno tiene alguna barrera mental para rechazar la adopción de la tecnología, tenemos que tomar en cuenta la ley de Laver. La ley de Laver es una ley de sociología que analiza el comportamiento de la forma de vestir a lo largo del tiempo. Acá podemos ver en la línea de tiempo diferentes años, diferentes tipos de prendas. ¿Qué es la ley de Laver? La ley de Laver ilustra las etapas por las cuales se adopta una forma de vestir. Entonces, esta ley es muy interesante, incluso es bastante divertido. En su tiempo, quiere decir que la prenda está de moda, pero si retrocedemos hacia atrás o avanzamos hacia adelante, podemos tener distinto tipo de percepción ante la misma forma de prenda. Por ejemplo, 10 años antes de que se convierta en moda, la percepción es una forma de vestir indecente, pero 5 años antes de la adopción como moda, que es una prenda atrevida, de diseño atrevido. 1 año antes de su tiempo es audaz. Y ya cuando está en el momento en que se considera como moda, entonces todo el mundo adopta eso. Pero ¿qué pasa cuando evoluciona a lo largo del tiempo? 1 año después, pasado de moda. Es el concepto que se ilustra fácilmente en las tiendas de outlet. 10 años después, es una prenda horrible. 20 años después, qué divertida. 30 años después, la gente tiene curiosidad por este tipo de forma de vestir. Medio siglo después, hay una percepción de que es una forma de vestir encantadora. 70 años después, aparece el romanticismo. 100 años después, la admiración, pero puede ser de que siglo y medio después, de nuevo, se convierte en moda. ¿En dónde estaríamos la insonación en este momento? En este momento está de moda. Entonces, hace unos 10 años sería impensable vaticinar de que la insonación iba a evolucionar de esta manera, pero con la miniaturización y sobre todo ahora con la inteligencia artificial y la interconectividad con los dispositivos móviles y las tablets, se convierte
en una herramienta de moda, pero quizás cuando evolucione con el tiempo aparecerá otra tecnología y estaríamos incluso pasando por todos estos distintos tipos de percepciones, pero hasta el momento la insonación debe ser el quinto pilar de la exploración clínica.